Bueno, pues tenemos el honor de contar con Fernanda Yáñez, que es licenciada en dietética y en nutrición, pues con una experiencia en investigación clínica y atención integrativa, no centrada en el peso, pero sí enfocada principalmente al síndrome de Ehlers-Danlos, a la disautonomía, a las alteraciones mastocitarias y a casos complejos en general. También realiza acompañamiento y asesorías a personas que viven con padecimientos poco conocidos, así también como labores de divulgación en salud. Probablemente muchos de vosotros la conocéis por redes sociales y de verdad que es un honor poder contar con ella. Actualmente está terminando la maestría en bioética médica y se encuentra cursando la maestría en psiconeuroinmunología clínica. Pues en este webinar se hablará de la medicina evolutiva, de la psiconeuroinmunología y del rol de la nutrición dentro del proceso de salud y de enfermedad, pero sobre todo de padecimientos crónicos sistémicos. Así también, pues como la importancia y la relevancia que tiene el acompañamiento, que no sea paternalista, y el papel que tienen para prevenir complicaciones dentro del sistema de salud que no está familiarizado con las enfermedades raras y tampoco pues, con una sociedad que capacite al paciente para ser el líder de su propio destino. Fernanda, es una alegría y un honor tremendo tenerte con nosotros. Y nada, pues cuando quieras, adelante. Muchas gracias por Muchas, venir. al contrario, muchas gracias Ángeles por la presentación y también por estar abiertos a esta colaboración que me emociona muchísimo. Entonces, ahora voy a compartir mi pantalla. Me avisan si se ve bien. Ahí se ve bien, se ve completa y todo. Se ve completa, sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, em, esta Quizás si presentación, cierras, si Fernanda, si cierras Ah, vale, ya está, no, perdona, ya está, era yo. sí, 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 Tú. ah, Ya ok, está, perfecto. si todo se ve bien, vale. Cualquier cosa me avisan, por favor. Bueno, en esta presentación yo les quiero hablar de el enfoque de atención en salud y cómo este afecta en la calidad de vida de todas las personas que vivimos con Ehlers-Danlos y las distintas pues comorbilidades que cursan en esta entidad. Para comenzar, voy a hablarles un poco acerca de los efectos sistémicos que tiene la hiperlaxitud en el cuerpo. No voy a abarcar todos porque son demasiados, pero sí voy a hablar de los principales, que son los que usualmente se ven más en consulta, pero que aún así son pues rara vez diagnosticados o tratados correctamente. Para comenzar, me gustaría pues empezar por esta parte, ¿no? Es una colagenopatía. El Ehlers-Danlos es una colagenopatía y el colágeno está en todo el cuerpo. Entonces, esta alteración del colágeno hace que ya haya una inestabilidad en todo el sistema y eso nos hace más susceptibles a que haya mayor riesgo de inflamación de bajo grado. Que esta inflamación de bajo grado eh, está todo el tiempo y se instala o se mantiene tal cual en el cuerpo por la cronificación, ¿no? O sea, hay algo alterado que no se soluciona y entonces va cada vez agarrando como más y más órganos hasta hacer una alteración sistémica. Esto, ya que hay una alteración de base y hay una inflamación por la misma hiperlaxitud, la alteración de las células mastocitarias es un rol importantísimo porque no solamente, o sea, tenemos mastocitos en todo el cuerpo. Entonces, hay una capa de la piel en la que están las células inmunes y también las células nerviosas. Entonces, es importante tener en cuenta que tanto el sistema nervioso como el sistema inmune van juntos, van de la mano siempre, responden a los mismos estímulos. Entonces, si uno está alterado, el otro, por consiguiente, también lo está, ya sea al mismo tiempo o que en el transcurso del padecimiento que no se resuelve, se altere la otra parte. Aquí, las células mastocitarias se pueden relacionar con la inestabilidad craneocervical
debido a los niveles de inflamación. Tal cual, las células mastocitarias lo aumentan y al momento de que aumenta la inflamación, se suma la que ya había de base y esto aumenta la hiperlaxitud articular. Y el hecho de tener mayor hiperlaxitud articular estresa al nervio vago, que es el nervio que conecta el cerebro con el intestino. Y este nervio tal cual lleva a cabo todas las funciones de todo el aparato gastrointestinal, además de que tiene un papel súper importante en la regulación de la inflamación sistémica. Entonces, al momento de que se altera esto, otra vez contribuye a esta parte de aún más inflamación porque va a empeorar la activación mastocitaria. Y de ahí empieza la cuestión de la disautonomía, ¿no? Que ya está de base. Esta inestabilidad craneocervical que se va a ver afectada por esta inflamación y mayor hiperlaxitud, ok, empeora y como empeora, la disautonomía también va a exacerbarse. ¿Por qué? Porque hay compresiones. O sea, hay compresiones del tronco encefálico y también de los nervios craneales. Uno de los nervios craneales pues, principales es el nervio vago. Y en algunas ocasiones también estas compresiones pueden abarcar arterias principales, sobre todo las arterias basilares que llevan, pues es el principal que lleva como sangre al cerebro. Entonces, si consideramos que ya hay un menor volumen sanguíneo en los síndromes posturales sobre todo, y que hay una inestabilidad cervical que va a irritar al nervio vago, y aparte que el flujo sanguíneo está interrumpido por alguna compresión, esto va a depender del nivel de o gravedad de inestabilidad cervical, pues la disautonomía va a estar siendo muy, muy severa, ¿no? O sea, pero también parte de que esta disautonomía a veces es como de, bueno, no cede y se aumenta el fármaco, se trata como aislado esta disautonomía y por más que se aumente el fármaco, se tengan todas las medidas para mejorar pues esta entidad, no va a mejorar si el sistema inmune está alterado. Entonces son estas disautonomías que no resuelven, es como es que estoy haciendo todo, estoy con la medicación y no mejoro nada. Entonces ahí es cuando se tiene también que tener en cuenta que todo está conectado. Y aquí justamente es esta cuestión de las hormonas sexuales que alteran también la laxitud y la activación mastocitaria, ocasionan también degranulación de la célula, entonces hay más histamina y también más serotonina, porque el mastocito tal cual contiene serotonina e histamina. Entonces, esto también marca como puntos importantes en la cuestión de sintomatología del padecimiento, porque viene la menstruación o el embarazo o incluso la menopausia o la entrada a la adolescencia, en la que hay cambios hormonales muy importantes que pueden asociarse a exacerbaciones del padecimiento de base. Entonces, es muy importante tenerlas en cuenta porque el estrógeno y la relaxina tienen efectos sistémicos que pueden empeorar los síntomas. Esto tal cual nos lleva a la famosa trifecta, que es tal cual disautonomía, Ehlers-Danlos o hiperlaxitud articular y activación mastocitaria. Entonces se crea un círculo vicioso terrible porque las tres entidades causan síntomas muy similares y se vuelve imposible saber qué patología está ocasionando qué síntoma. Entonces es importante identificar eh, qué estrategia se va a tomar en cuenta para empezar a disminuir esta inflamación, ¿no? Para obtener resultados en la calidad de vida, porque intentar buscar de dónde empezó el problema va a ser muy complicado y muchas veces puede frenar el tratamiento de estrategias que sí podrían ayudar a mejorar. Ahora, ay, Em, el Ehlers-Danlos, pues, como les mencionaba, el colágeno está en todo el cuerpo, por ende es multisistémico. Y bueno, es invisible, o por lo menos invisible, hasta que las complicaciones provocan que deje de serlo, porque en realidad no debería llegar a ese punto, pero tanto retraso diagnóstico ocasiona que la mayoría de nosotros, o sea, como consultantes, como personas que vivimos con el padecimiento, pues no lleguemos como súper estables y en la mejor condición de salud cuando recibimos el diagnóstico. Entonces, esto complica mucho las cosas. Y también la cuestión del dinamismo, ¿no? O sea, no porque pueda hacer algo hoy significa que mañana también lo voy a poder hacer. Entonces, esta cuestión en la práctica clínica se vuelve muy complicada porque a lo mejor un día antes de la consulta podías estar tirado en la cama sintiéndote muy mal y el día siguiente amaneces mejor. Y es como de, pero es que yo te veo bien.
¿no? O sea, y aquí entra esta cuestión de la credibilidad y la invalidación, pues que se recibe por parte de la mayor parte, o sea, de la mayoría del personal de salud. Entonces, es necesario tener esta visión 360 para conectar todos los puntos. Y, ok, se dice muy fácil, ¿no? O sea, tener una visión 360, pero es todo un reto. Y es importante considerar también que el sistema de salud como tal, la manera en la que se atiende, no ayuda a que esta atención integral se lleve de una manera más fácil. Al contrario, lo dificulta bastante en el camino. Entonces, es importante tener una visión que no sea simplista, porque una visión simplista es como de, ok, dice autonomía, ¿no? O solo tratas el síntoma y no la enfermedad, pero es importante saber que el síntoma es el síntoma y la enfermedad es la enfermedad. Entonces, el síntoma es una llamada de alerta de que algo está mal, de que algo está pasando y se debe de buscar la raíz de por qué está sucediendo, ¿no? Y a pesar de que hay padecimientos de los que no sabemos la raíz como tal, de dónde vienen, porque hay muchos entidades que todavía no se conocen lo suficiente, sí se puede recurrir a la base del sistema inmune, del sistema nervioso, que, que todos tenemos y que está comprometido en las colagenopatías. Esto me lleva a hablar de enfoques de atención, o sea, y la urgencia que necesitamos de un cambio de paradigma en la atención en salud. Aquí en esta diapositiva, en la cuestión de el papá con el hijo, hace referencia al paternalismo médico, que tal cual es el papá toma las decisiones en la mejor, o sea, para obtener el mejor beneficio para su hijo, ¿no? Y actualmente este es el modelo de atención que rige en la mayoría de los centros sanitarios. Hay muy pocos lugares en los que no es así. Aquí en Latinoamérica la verdad es que la mayoría son paternalistas y existe mucha negligencia médica dentro del sistema de salud. Entonces, lo que se tiene que ofrecer o a lo que se tendría que, pues, dirigir sería más bien como este lado, ¿no? O sea, en la que todo se ha centrado en la persona, en la que el consultante pueda participar activamente en su proceso de salud, en la relación que tenemos con el personal de salud. Esa relación no debe de vulnerarnos o si ya hay una vulnerabilidad, no debe de aumentarla. Tenemos que ocupar un lugar justo dentro de todo el proceso, porque al final se trata de nuestra salud. Entonces, la verdad es que esto casi no se permite, pero es a lo que deberíamos aspirar, ¿no? O sea, cambiar este paradigma para llegar a una atención que no nos deje fuera del proceso. Ahora, justo les voy a hablar un poco más del paternalismo, que se basa en la beneficencia y que compromete la autonomía. Primero me voy a enfocar en la beneficencia, que tal cual es hacer algo bueno por otra persona, pero es importante aquí considerar de dónde viene esa acción buena, ¿no? Y qué estás decidiendo o cómo tu punto de vista, tu vivencia, tu criterio y tu conocimiento afecta para considerar que una acción sea buena y buena para quién, ¿no? O sea, entonces aquí es algo muy complicado porque se tienen que cuestionar creencias muy arraigadas, ¿no? Pero es algo que ya está sucediendo. La ética médica ha tenido que abandonar esta concepción de atención en salud porque ha tenido muchos problemas o ha traído muchos problemas o dilemas morales en la práctica clínica. El paternalismo viene desde el juramento hipocrático, pues, juramento tal cual que hacen los médicos al finalizar su carrera, el cual es de fundamentación religiosa, tal cual se jura por los dioses del panteón olímpico. Entonces, la religión da un tipo de, pues, de característica que es irrevocable. Entonces, hace esta similitud con lo que está jurando el médico, que es irrevocable. Entonces, esta responsabilidad que se le da es de tipo religioso y tiene muchos problemas porque ha afectado el sistema de salud de una forma muy importante porque es lo que da esta jerarquía que los médicos, o sea, normalmente representan ante el consultante y también ante otros profesionales de la salud, no dejando como espacio o no abriendo camino al trabajo interdisciplinario y multidisciplinario, sino que es el médico sabe más. Entonces, esto realmente tiene impactos muy negativos en la atención de las personas que
pues en general de todas las personas, pero más de aquellas que vivimos con padecimientos poco conocidos. Este paternalismo, tal cual, tenía esta misión de ordenar la vida del paciente, de regular la vida del ser humano, tanto física y moralmente. Y esto es un gran problema porque trata em, a la persona enferma que a lo mejor tiene una incapacidad física, pues la trata también como incapacitada moral. Entonces, estar enfermos no nos quita la capacidad de decisión. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Porque al momento de que se nos quita la capacidad de decisión, se nos resta autonomía y nadie debería realmente hacer eso porque puede ser un daño hacia nuestra integridad, tal cual como personas. Otro gran pues, tema dentro de este paternalismo es la confidencialidad. Y aquí volvemos a la índole religiosa, porque el médico decide qué es lo que debe trascender, como un sacerdote. Entonces, todo está determinado por el criterio del médico, es el secreto, tal cual el secreto médico lo decide el médico, no el consultante. Entonces, esto incluye que hay información a lo mejor muy importante y que el médico considera de, es que no le voy a decir porque se va a estresar y va a influir en cómo se siente. Pero el médico no debería decidir eso porque es información y como consultantes tenemos derecho a saber todo de nuestro caso, todo. Así como a pedir al archivo clínico si nosotros lo queremos, a saber qué tratamientos están dando y por qué. Entonces, no es ético en esta cuestión. Y a pesar de que se rigen bajo el mejor interés del paciente y que el médico debe evitar todo daño o agravio, actuar paternalistamente potencialmente puede dañar al paciente. Y es importante, a pesar de que el médico debe actuar según sus capacidades y criterios, hay que cuestionar hasta dónde llegue esa capacidad. Y no me refiero en cuestión de teoría, vamos, de conocimiento clínico, sino de la cuestión moral, porque hay decisiones o tratamientos que a lo mejor como personas no concuerdan con nuestro sistema de valores y creencias, y el hecho de que lo hagan pues en contra de nuestra voluntad puede dañarnos o sea, en ese aspecto. Y pues la propuesta del paternal, o sea, de abandonar o cuestionar el paternalismo nos lleva al contractualismo, o a otros modelos de atención. Hay muchos modelos de atención, pero en este caso voy a hablar de este en específico, que tal cual se basa en la integridad moral, confianza y toma de decisiones en conjunto. Esto tal cual rige la relación que hay entre consultante y profesional de la salud. Se respeta la libertad, la veracidad, dignidad y justicia de la persona. El médico o el profesional de la salud reconoce y respeta que el paciente tiene la libertad de controlar su propia vida, así como sus creencias y sistema de valores, además de que no viola el consentimiento, ¿no? O sea, nada se hace si el paciente no está de acuerdo. Entonces, esto está muy de la mano con el enfoque centrado en la persona, que es una visión global, tal cual, ¿no? Entonces, propone el cambio bueno, de abandonar el uso de paciente y utilizar consultante o cliente porque el término paciente hace referencia a una persona pasiva que no puede participar o que no participa en su proceso de salud. Entonces, no solamente es cambiar el término, sino actuar congruentemente conforme a este cambio, ¿no? Este enfoque tal cual se considera que la persona es el centro de todas las intervenciones profesionales y que siempre se deben realizar desde el respeto a la autodeterminación. Entonces se debe comprender la dignidad de las personas, darles el reconocimiento a su singularidad y a sus decisiones, a su modo de vida y siempre verlos desde una mirada de la capacidad, que es algo muy distinto al enfoque paternalista. También tiene como dentro de sus principales objetivos, o sí, objetivos, que, bueno, se establece que la persona es la mejor conocedora de todas sus dificultades, así que también posee medios para su autocomprensión, para cambiar el concepto de sí mismos, así como actitudes y su comportamiento. Además de establecer siempre que se debe escuchar desde la empatía y la aceptación incondicional de la persona en búsqueda de ayuda. Entonces, esto tiene que abrir un diálogo sincero y constructivo con el consultante. Y además, aquí da mucha importancia a la parte social, en la cuestión de
que si a lo mejor o sea, el consultante en ese momento no tiene la capacidad de consentir, de decir, yo quiero esto, yo quiero tal, que tenga alguien que lo pueda hacer por él, ¿no? O por ella, o que las decisiones se tomen en conjunto, o sea, considera a su núcleo, a su red de apoyo para tomar estas decisiones, no los deja como fuera de todo el tratamiento. Esto me lleva a la cuestión de las cebras médicas. En esta cuestión, pues el término que se utiliza o que se reconoce a nivel internacional son pacientes expertos, ¿no? Aquí me voy a referir a las cebras médicas porque específicamente es como se conoce a las personas que vimos con Ehlers-Danlos y que tal cual saben mucho de su padecimiento. Estas cebras médicas hace referencia a aquellas personas que no solamente están muy informadas y empoderadas respecto a su condición de salud, sino que también abogan por aquellos que no tienen el mismo conocimiento, ya que poseen aptitudes, confianza y, por supuesto, el conocimiento necesario para participar activamente en las decisiones y tratamientos que se llevarán a cabo en todo su proceso. Además, suelen formar parte de grupos de trabajo de investigación con profesionales de distintas áreas de la salud y tienen un rol muy importante en la educación del personal sanitario, que esto es muy complicado, ¿no? Porque es la cuestión de cómo tú vas a saber más si solo eres un paciente. Y esto de solo un paciente y yo médico, ¿no? Esto realmente no se debe, nunca se debe de desestimar el conocimiento que aportan las cebras médicas, porque tienen una experiencia inigualable que no se adquiere con el entrenamiento médico ni con la experiencia clínica, porque es la experiencia de vivir con el padecimiento. Entonces, la información que aportan es esencial para tener un tratamiento correcto o incluso también aportan conocimiento que probablemente el profesional desconoce. Porque, ok, no es obligación conocer de todos los padecimientos que hay, pero sí estar abierto o abierta a que no se sabe todo y está bien, nadie lo sabemos todo. Y escuchar activamente nos puede dar muchísima más información que tal vez desconocemos. Entonces es importante tal cual abrir espacios para que esto ocurra, ¿no? Y el hecho de que se les permita participar también disminuye los riesgos en salud asociados al desconocimiento, porque muchas veces no solamente es que se indica un tratamiento que no funcione, sino que ocasiona más daño del que pretendía solucionar. Entonces, esto influye directamente en la calidad de vida. Así que es muy importante abrir estos espacios, pero para que se abran se tiene que cuestionar el paternalismo, de lo contrario no existe este espacio. Y es muy importante saber que, ok, una cebra médica tal vez no es experta en todo el Ehlers-Danlos o en todas las áreas que afecta a este padecimiento, pero sí es experto en su experiencia viviendo con Ehlers-Danlos. Entonces es muy importante no demeritarlo. Y bueno, en esta cuestión está la parte del privilegio, porque no todos podemos acceder a la misma información o no accedemos o no poseemos el conocimiento necesario en el momento que a lo mejor lo necesitábamos. Eso nos deja en una posición de vulnerabilidad ante el sistema de salud que desconoce de todo este espectro. Así que para eso también, algo que casi no se hace, hay muy pocos países o lugares que tienen como pues, recurso, que es el Patient Journey Partner, que es el PJP, que es para todos estos pacientes que no tienen tanto conocimiento, que están recién diagnosticados o que han pasado tantas experiencias negativas que ya no creen en el sistema de salud, que han sido atravesados por muchísima violencia sanitaria y además, pues, o sea, resultado de la falta de empatía y del retraso diagnóstico. Esta población es pues población de riesgo porque no se le reconoce su narrativa y su contexto, han vivido mucha invalidación de resultado de una discapacidad dinámica invisible que no se conoce. Entonces, este PJP lo que hace es entender, platicarlas, o sea, con el consultante, entender sus vivencias que ha experimentado a lo largo de las situaciones sanitarias que ha tenido que cruzar. Lo que hace es un rol integrado de muchas capacidades en las que
tiene contacto con otros profesionales de la salud, de propuestas que se tienen que llevar a cabo para que sea como mejor, así como este advocacy, o sea, como abogar o ser como un defensor, es tal cual un aliado en el sistema de salud, donde es un espacio seguro que disminuye la vulnerabilidad de estas personas, ¿no? O sea, a lo mejor también interviene en la cuestión de médicos o médicas que no están abiertos a escuchar al paciente y que realmente el no escucharlos, porque muchas veces sucede, pues se dan tratamientos que no van a servir y puede que te quedes peor igual que cuando fuiste a la consulta, ¿no? O sea, es algo que ocurre muy comúnmente. Entonces es muy importante tener este aliado, ¿no? Porque no solamente va a ser ese puente de comunicación, sino que también orienta en la cuestión de tratamientos y de seguro de gastos médicos, que también es todo un tema la cobertura por parte de las aseguradoras cuando se trata de este tipo de padecimientos que son, pues, genéticos. Entonces, la preexistencia, el tiempo tal que se presentó, cómo es un padecimiento nuevo, o sea, tal cual toda esta orientación también la dan los PJP. Así que tal cual es algo que realmente no ocurre y es pues algo muy negativo porque el hecho de que tanto las hebras médicas, el PJP, puedan estar ahí, que empoderen o que tal cual dirijan su salud, su proceso de salud, es benéfico para el pronóstico, porque si no hay un conocimiento profundo de algo, a nivel inmunológico, eh, hay una parte que tiene como el sistema inmune que se llama sistema inmune conductual, que tal cual, si tú no conoces plenamente lo que te está sucediendo, va a ser muy difícil poder darle sentido a tus vivencias, ¿no? A lo que está sucediendo en tu cuerpo, a seguir ciertos tratamientos. Entonces, no solamente es a nivel social y a nivel emocional, que al final las emociones también afectan el sistema inmunológico, pero a nivel tal cual fisiológico, comprender es vital para el pronóstico. Y esto es como para cerrar esta cuestión como social en la cuestión de la medicina basada en evidencia y la medicina basada en narrativa. La basada en evidencia va más hacia el paternalismo, que ve tal cual, no ve a la persona como tal, ve la enfermedad, ¿no? Y realmente se olvida de que es una persona que está experimentando y viviendo ciertos síntomas y ciertas cosas. Se centra tal cual en los síntomas y no en el ser humano que tiene enfrente. Mientras que la medicina basada en narrativa ve a la enfermedad como es una construcción social tal cual con expresión biológica y lo importante es la persona siempre, tal cual como cumple o está como en concordancia con el modelo de atención centrado en la persona y siempre va a priorizar la escucha activa. Y algo muy importante es que le dedica un gran tiempo a conocer el proyecto de vida de esa persona, porque ese es el motor para vivir, ¿no? O sea, tanto en la salud como enfermedad. Y no quiero decir que la medicina basada en evidencia es mala, ¿no? O sea, porque tal cual es esta capacidad para acceder a la evidencia científica, pero evaluando críticamente pues su validez, su utilidad y cómo lo vamos a incorporar a la práctica clínica. O sea, informa, pero nunca reemplaza la experiencia clínica e individual. Lo que la información que se encuentre, básicamente considerando la experiencia que tengas y los síntomas del consultante, si se decide si se aplica en un caso en particular o cómo se va a integrar esa información en la decisión clínica, porque tiene pues bastantes como peros, por así decirlo, la medicina de evidencia, ¿no? Es evidencia, pero ¿de quién o de quién es? Hay intereses no científicos de la industria farmacéutica. Muchas veces la población no es representativa o los protocolos no son siempre comparables, además de que no suelen publicarse los resultados negativos, ¿no? Lo cual es erróneo, o sea, se deberían publicar los resultados negativos porque así hay un antecedente de lo que puede que nos sirva. Y sobre todo es que no considera el contexto social ni las subjetividades del padecimiento. Y también puede restringir un poco la libertad del profesional de la salud para la toma de decisiones. Entonces, em, es importante porque tiene muchos, pues,
subordinaciones de valores morales, tanto la justicia social, la calidad de vida, la equidad distributiva, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que siempre, siempre, siempre se debe centrar la atención en el consultante y no en la visión médica. Es qué representa el padecimiento en la vida de la persona, qué es, ¿no? O sea, porque una cosa es, bueno, o sea, tengo Ehlers-Danlos, ¿no? O sea, vivo con Ehlers-Danlos. Ok, clínicamente es eso. Pero en tu vida, ¿qué representa vivir con Ehlers-Danlos, no? O sea, para una persona puede ser la capacidad para caminar, la capacidad para, hasta para comer. Es como perdí esto, ¿no? O sea, perdí a lo mejor una parte que me gustaba de mi vida y que ya no puedo hacer. ¿Y qué impacto tiene eso a nivel emocional y cómo eso impacta en el pronóstico? Se tiene que considerar la experiencia social de lo vivido por el humano que vive con el padecimiento. Entonces, es esto. No es eliminar la medicina basada en evidencia ni es mala. Es integrarla tal cual, con la experiencia clínica, con la experiencia propia y con la escucha activa y la conversación y el conocer al consultante, a la persona que se tiene enfrente, porque tratamos con personas, no con enfermedades, y eso siempre es lo más importante. Ahora quiero pasar a esta cuestión de la medicina integrativa, que tal cual es la combinación del conocimiento científico y médico más actualizado, más los abordajes de las medicinas tradicionales, más un enfoque evolutivo. Voy a ir desglosando esto poco a poco, que tal cual nos puede beneficiar, ¿no? O sea, beneficiarnos de los avances y conocimientos más actualizados, sí, pero también de lo que, de estrategias terapéuticas basadas en la observación durante miles y miles de años, ¿no? Y aquí retomo un poco esto, el conocimiento científico pues no estudia todo, hay conflictos de interés, cada ser humano tiene su contexto y no se puede reducir a las personas a un protocolo. Y en la medicina tradicional hay que evaluar efectos adversos y diferenciar qué sí y qué no es medicina tradicional, porque hay mucha información allá afuera, ¿no? O sea, tanto adaptógenos, hierbas, homeopatía, y hay que saber qué sí es medicina tradicional y qué no, y a quién sí le podría servir, ¿no? Porque tanto en la activación mastocitaria como en la disautonomía e incluso padecimientos autoinmunes, estos componentes que tienen algunas plantas pueden causar una crisis o una exacerbación de alguno de estos padecimientos. Entonces es muy importante evaluar quién sí será candidato, quién se beneficiaría de esto. Y ahora, enfoque evolutivo. Este enfoque evolutivo hace referencia a una menor medicalización, ¿no? O sea, que ahorita estamos muy acostumbrados incluso a medicalizar lo que al cuerpo le pertenecía, ¿no? O sea, a funciones fisiológicas que no tenían por qué entrar al sistema de salud. Entonces, es reducir un poco esto sin dejar de hacer uso de la parte clínica, porque como personas que vivimos con enfermedades sistémicas y crónicas, necesitamos ese apoyo para poder tener calidad de vida, pero es responder a lo que tu cuerpo espera fisiológicamente de ti, abordajes que el cuerpo reconozca, ¿no? O sea, alimentación coherente, evolutiva, evaluar la parte de los tóxicos y disruptores endocrinos, estar en contacto con la naturaleza, restaurar la microbiota intestinal, los ciclos circadianos, la exposición a la luz obscuridad es algo muy importante, así como conectar con uno mismo, con el cuerpo, con los reflejos de hambre, saciedad, promover la flexibilidad metabólica y la regulación vasovagal. Entonces, todas estas estrategias antes estaban reguladas de manera fisiológica en el ser humano, pero como todo pasó tan rápido, y me refiero a la evolución tal cual, todo pasó tan rápido que el cuerpo y el sistema inmunológico no tienen las estrategias necesarias para poder reconocer y actuar frente a algunos estímulos, o sea, ya sea la luz artificial, los alimentos extremadamente industrializados que tienen muchísimos colorantes, edulcorantes, entonces el sistema inmune no sabe qué hacer con eso y se desregula. Entonces hay que inducir esta regulación, sobre todo en un organismo que ya de base, por la naturaleza del padecimiento, ya tiene una desregulación a nivel central. Y aquí la psiconeuroinmunología es justamente esta interconexión de todos los sistemas del organismo
porque estos sistemas del organismo no solo están conectados entre sí, sino que también tienen una relación con los ámbitos externos, ¿no? O sea, sociales y ecológicos o sea, de la vida de cada individuo. La parte psicológica, pues sí, o sea, es tanto del exterior porque vamos a responder a esos estímulos, pero también viene mucho de la parte epigenética, de cómo fue el embarazo pues de tu madre, de cómo, o sea, de cómo lo vivió, de cómo fueron tus primeros años de vida, y eso también se va formando y va haciendo como pautas muy específicas de cómo vamos a ir respondiendo a lo largo de la vida ante diversos estímulos. Y a veces estos estímulos puede que no sean los más funcionales, pero como estamos programados de esa forma, respondemos o sea, tal cual con base en ese programa. Y ahora voy a hablar del rol de la nutrición, ¿no? O sea, que tal cual, el Ehlers-Danlos los afecta todo el cuerpo y todo el cuerpo se ve afectado por el estado nutricio. No hay un solo órgano que no se vea alterado por el estatus de nutrientes o por la ingesta calórica. Entonces, es muy importante saber que a lo mejor, y bueno, haciendo énfasis en que hay personas que se alimentan de distinta manera a la vía oral. También aquí se considera esa parte, ¿no? Al fin y al cabo es alimentación, porque todos comemos, todos necesitamos comer para vivir tal cual. Entonces, dejar fuera el rol de la nutrición es dejar descuidado una parte muy importante del ser humano y del pronóstico y recuperación de las personas que vivimos con estos padecimientos, porque esto va a cambiar dependiendo a lo que nos vayamos enfrentando. Este, esta entidad del Ehlers-Danlos, la hiperlaxitud articular, el espectro hipermóvil, la activación excitaria, la disautonomía, todos son sistémicos, todos están conectados y todos son dinámicos. Entonces, lo que necesitas a lo mejor hoy, mañana ya no te va a funcionar. Y es importante por eso también que se pueda conocer el organismo, que se pueda saber qué está pasando para que uno pueda tomar sus mejores decisiones para su salud. Entonces, es muy, muy importante no solamente decir, bueno, así aquí está una dieta y adiós. No, o sea, va mucho más allá que eso. Se tiene que trabajar en la educación en salud, en la educación en nutrición. Entonces, una dieta, algo ya tan pautado, no promueve el aprendizaje, ¿no? O sea, tal vez podría ser conveniente, no sé, a nivel para el personal de salud, ¿no? Porque haces que el consultante dependa de ti, de tu conocimiento, y no estás empoderándolo respecto a su salud. Entonces es muy importante también cuestionar esa parte, ya que este rol o sea, de que tiene la nutrición no solo es esto que ya mencioné, ¿no? Sino que está atravesada por distintas vivencias, tanto el acceso a los alimentos, el estigma y el sesgo de peso, porque también afecta en esta cuestión, o sea, también las enfermedades crónicas, los padecimientos crónicos están dentro de la cultura de la dieta, ¿no? O sea, o el simple hecho de, si tienes dolor articular, pero eres una persona que vive en un cuerpo grande, es por eso que tienes el dolor articular, ¿no? O sea, cuando no tiene nada que ver, ¿de qué le vas a decir a una persona que tiene un cuerpo socialmente aceptado, un cuerpo delgado, y que también tiene exactamente el mismo dolor? ¿Por qué hay que patologizar el peso cuando hay mucho más atrás, ¿no? O sea, entonces es muy importante también no perder de vista esta cuestión, así como el no prohibir alimentos porque sí, ¿no? O sea, es algo que yo siempre tengo mucho conflicto, es como de deja los azúcares, las harinas, el gluten, la histamina, que el FODMAP, o sea, y 8000 dietas que solamente es fácil pautarlas porque uno no los va a hacer, ¿no? Entonces, es importante cuestionar esa parte, porque es irreal vivir restringido. Se elimina un alimento, se elimina algo, cuando se tiene que quitar algo es porque es extremadamente necesario, no solamente porque hay a lo mejor un poco de evidencia respecto a eso. Hay que saber si el gluten hace mal, excepto en personas que viven con enfermedad celíaca, que es la intolerancia al gluten no celíaca. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Se puede solventar? Sí, se puede solventar. No es de eliminar el gluten, o sea, eliminar las cosas no trata el problema de raíz, le pone un curita y ya se acaba. Y no se trata de eso porque son padecimientos, son condiciones con las que vamos a vivir toda la vida. Entonces hay que hacerlo realista. Las intervenciones, las recomendaciones que demos tienen que ser realistas y no complicarle la vida
más a la persona, al contrario. Entonces, también se tiene que considerar esta parte y sobre todo la relación con el cuerpo. Un cuerpo que está constantemente cambiando, constantemente expuesto a un estrés de comorbilidades, que ya tuve una crisis de algo que, o sea, que a lo mejor, ¿por qué tengo que estar cuidando lo que como si todos comen y no les pasa nada? Todas estas frustraciones que van surgiendo a lo largo de vivir con padecimientos crónicos, complejos y multisistémicos afecta emocionalmente y cambia la relación que tenemos con nuestros cuerpos y también con los alimentos. Entonces es algo que también se tiene que manejar, porque la nutrición no solamente son nutrimentos, sino también es conexión, es tradición, es cultura y también se tiene que considerar. Y aquí dije hasta el final el esquema de suplementación, porque es algo que se debe hacer con mucha precaución. Aquí, para explicar esto, me gusta el concepto de hormesis. La hormesis es qué tanto tú te expones a un factor benéfico hasta que se vuelve todo lo contrario, ¿no? O sea, entonces, a lo mejor puede estar suplementado, vamos a usar vitamina D, ¿no? Pero aparte de la vitamina D, pues también vas a tomar que reishi, que resveratrol, que vitamina C, que vitamina A, que y terminas con 80,000 suplementos. Todo, tantos suplementos juntos no son necesarios. El cuerpo normalmente no los requiere. Se pautan suplementos específicos. Tener tantos suplementos puede causar muchas alteraciones a nivel inmunológico, más en un cuerpo que esté exacerbado. Porque cualquier cosa que entre de fuera, hasta los alimentos, algo ocurre mucho en la activación mastocitaria, el cuerpo lo va a identificar como un peligro, porque los alimentos tienen compuestos activos. Entonces el cuerpo va a reaccionar. Y con un suplemento es aún más riesgoso porque viene más concentrado. Y los excipientes, tal cual, donde viene la cápsula, a veces es eso lo que causa la reacción. Entonces se tiene que saber qué se va a suplementar, por qué se va a suplementar y cómo se va a suplementar. Porque la presentación importa. Es diferente a una tableta sublingual, algo en gotas, algo que viene en cápsula, o sea, recubierta como de gel. Es muy distinto. Entonces, muchas veces no son necesarios tantos suplementos para poder estar bien. Y tampoco es, o sea, también tiene una carga emocional el estar tomando pastillas o cosas todos los días, que es algo que escucho mucho en consultas, como es que yo no quiero tomar tantos medicamentos, tantas cosas. Entonces, también se tiene que trabajar esa parte. Y esto tal cual es un resumen de todo lo que les platiqué ahorita, que según yo aquí intenté resumirlo. Entonces, parte de este padecimiento multisistémico que es el síndrome de Ehlers-Danlos o los trastornos del espectro hipermóvil, que no solamente se trata de dar el tratamiento del protocolo, porque no nos podemos reducir a un protocolo. Es tal cual tener un enfoque centrado en la persona de la mano con algo que reconozca el cuerpo, más la narrativa y el contexto social en el que vive cada individuo y cómo en el sistema de salud y en la sociedad se va a desenvolver, porque no solamente tienes que hacer advocacy o defenderte dentro del sistema de salud, que ni siquiera tendríamos que defendernos dentro del sistema de salud, tendría que ser un lugar seguro, pero desafortunadamente es algo que tenemos que hacer para pues, salvaguardar nuestra integridad. Y luego en sociedad, solo estás exagerando, ay, qué conveniente que ahora sí te sientes mal, ay, pero ¿por qué necesitas eso? Porque necesitamos tal cual, pues ajustes para poder estar ahí en la vida, ¿no? Porque vivimos en una sociedad capacitista que no es lo suficientemente inclusiva para personas que vivimos en cuerpos distintos. Entonces, también hay que hacerlo allá afuera y es desgastante a nivel emocional, ¿no? Entonces, hay que considerar también esta parte y dentro del sistema de salud, cómo es la relación con este profesional, todo lo que has vivido dentro del sistema de salud, que pues nadie de nosotros tuvimos que haber vivido, pero que desafortunadamente experimentamos y esas experiencias normalmente son muy malas. Y aparte de qué te pasa como persona, tu contexto, tu narrativa. Entonces, todo esto, juntarlo con un enfoque 360 o que intente ver 360 porque es muy difícil verlo todo, por eso se necesita de varias especialidades para cubrir tal cual la mayor parte de este círculo, ¿no? Entonces, una medicina integrativa que trata de abordar la conexión de todos los sistemas y la nutrición, porque tal cual sin comer no vivimos, puede mejorar muchísimo el pronóstico y por ende la calidad de vida de las personas que vivimos con este tipo de padecimientos. Entonces, yo con esta diapositiva termino
la presentación. Solamente voy a abordar las conclusiones y después voy a estar pues abierta para las preguntas que tengan. Y es esta cuestión, ¿no? El abordaje, el modelo de atención en salud sí afecta el pronóstico y el paternalismo no nos está ayudando a mejorarlo. Siempre tenemos que buscar como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, no como de es que está bien porque yo lo digo, o sea, no se trata de egos o de conocimiento, se trata de mejorar la calidad de vida. Entonces, se necesita un manejo integrativo, no solamente de la parte fisiológica, ¿no? O sea, de metabolismo, de conocer todo lo que pasa dentro del cuerpo, que sí, es básico, pero si no hay empatía, si no se considera el contexto social, no va a funcionar. Somos un todo, entonces es importante no olvidar que todo está conectado, así como siempre estar abiertos al cambio y al conocimiento, ¿no? Y sobre todo también tener en mente, que es una frase que me gusta mucho, que cualquier premisa que te ocasione más estrés del que pretendes solucionar, simplemente olvídala. Algo no te debería hacer la vida más complicada, algo que supone que te debe ayudar, por supuesto. Entonces, si algo no está funcionando para ti, siempre se pueden explorar más opciones. Entonces, eso sería todo. Si tienen preguntas, pues las resolvemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Vamos a pasar con las preguntas que nos enviaron los socios con antelación al correo. Mira, vamos a poner aquí. Dice, la doctora que me lleva llegó a diagnosticarme activación mastocitaria en base a los problemas de transformación de los alimentos en mi sistema digestivo. O sea, salía la comida masticada, pero no transformada por las enzimas. ¿Es difícil llegar a ese diagnóstico si los síntomas son exclusivamente digestivos? Sí podría ser más difícil, pero en realidad tendría que considerarse, o sea, tomarse en cuenta. Aquí es muy importante saber que cuando solo un sistema está alterado, no es tal cual síndrome de activación mastocitaria, es un desorden mastocitario. Los desórdenes mastocitarios engloban al síndrome de activación mastocitaria. Para el síndrome de activación mastocitaria se tienen que hacer algunos estudios, pero sobre todo a veces hacerlos es muy, muy difícil, pero tiene que haber por lo menos 3 sistemas alterados al mismo tiempo. Entonces, si solamente hay uno, es probable que sea un desorden mastocitario antes que un síndrome de activación mastocitaria, pero aún así debe de tratarse. Ok. La misma persona nos pregunta, ¿es posible que desde que unos meses de tomar famotidina y perdón, cromoglicato haya cogido peso? ¿Hay relación? Eh, yo no he leído al respecto de que tal cual la famotidina y el cromoglicato ocasionen aumento de peso, pero esos 2 fármacos sí pueden mejorar la sintomatología de la activación mastocitaria. Y si mejora la sintomatología de la activación mastocitaria, la barrera intestinal va a estar mejor. Por ende, vas a absorber mejor los nutrimentos. Entonces, esa mejor absorción sí puede ocasionar un aumento de peso. Ujú. el chat. Em, Nos preguntan aquí la controversia que hay ahora mismo con las proteínas animales, que si deberíamos todos volvernos vegetarianos, em, porque lo que comenta es que lo peor que le sienta es la fibra y lo vegetal en general. Ok. Eh, aquí, bueno, no es que todos tenemos que volver vegetarianos o veganos. Eso es creo que una decisión personal, pues, y una postura ética, ¿no? Porque, ok, hay que preguntarse desde dónde viene esto, ¿no? O sea, a lo mejor no es una moda, a lo mejor sí. Depende de cómo lo veas y la información que tengas para decidir comer o no animales no humanos. Aquí, por ejemplo, cuando cae tan mal, pues la fibra y lo vegetal es porque hay una disbiosis intestinal, porque justo la fibra y lo vegetal tiene muchísimos polifenoles y los polifenoles son sustancias bioactivas. Y si tú tienes una disautonomía muy descontrolada, una activación mastocitaria muy descontrolada, no vas a tolerar los vegetales. No se puede.
es fisiológicamente difícil. Se tiene que restaurar la microbiota intestinal para que puedas tolerar esos vegetales, ¿no? Y ya dependiendo de eso, tú puedes decidir si quieres o no dejar de consumir animales no humanos. Por ejemplo, yo soy vegetariana, pero mucho tiempo no pude serlo porque estaba tan mal de la activación mastoiditaria que por supuesto no toleraba ni un frijol, ni, o sea, ni más de 2 frutas a la vez. O sea, no podía, si vivía bajo una alimentación vegetariana, iba a terminar peor, ¿no? O sea, entonces es importante que si se tiene el deseo, la intención o la cuestión ética y moral de no consumir animales no humanos, primero se tiene que llegar a un control de las patologías de base. Ujú. Nos comentan aquí también que cómo se demuestra que el gluten sienta mal si las pruebas de celiaquía dan negativo. Y también Ok. da negativo la muestra de la mucosa intestinal, pero que realmente tiene sintomatología porque se inflama y se hincha cuando lo consume. Ok, aquí sí, primero sí es muy importante descartar la celiaquía antes de eliminar el gluten, porque si tú eliminas el gluten en una persona que tiene sospecha de celiaquía, le quitas la única herramienta fiable, 100% fiable, para diagnosticar la celiaquía, ¿no? O sea, entonces eso es como un punto importante que quería destacar. Ahora, está la intolerancia no celíaca al gluten, que esto es algo importante, porque el gluten como tal induce pues un proceso metabólico, un proceso fisiológico que incluye una molécula que se llama sonulina. La sonulina lo que hace es abrir la barrera intestinal. Y la barrera intestinal está así, que es permeable para que pasen algunas cosas, pero la sonulina abre así a este punto y entonces pasan microorganismos y muchas como componentes que tienen que quedar afuera y no pasar a torrente sanguíneo, así como alimentos parcialmente digeridos. Todo esto causa inflamación. O sea, el gluten como tal abre la barrera intestinal. Y si tú ya tienes una disbiosis de base, si ya tienes síntomas, si ya te va mal a nivel intestino y echas gluten a tu alimentación, te va a empeorar todo y no necesariamente tienes celiaquía. Entonces, ¿se puede volver a incluir el gluten? Sí se puede. Algunas personas son extremadamente sensibles o a lo mejor tienen una alergia a otro cereal que también suele venir acompañado como en los alimentos que tienen gluten. Entonces, tiene que descartar eso y ver pues cada caso, ¿no? O sea, a lo mejor puede que una persona ya con una microbiota restaurada pueda tolerar el gluten una vez a la semana porque ahí se me antojó un pan, ¿no? O algo así, pero si se lo come 3 días seguidos, entonces ya empieza con los síntomas otra vez. Entonces es importante evaluarlo, pero definitivamente no tienes que tener enfermedad celíaca para ser intolerante al gluten. Nos pregunta aquí otra socia que qué tipos de alimentos se digieren mejor y tienen más propiedades calóricas, porque está perdiendo mucho peso y en su caso tiene síndromes compresivos vasculares. Ay. Bueno, aquí Y es, claro que al sí. comer pues el dolor se intensifica, entonces es complicado y claro, algo que poco puede comer poco, pero que quiere que tenga mucha caloría para que poder no seguir perdiendo peso. Ok, aquí es muy importante saber porque este espectro de las compresiones, o sea, vasculares es muy amplio. Entonces hay personas que con la intervención tal vez pueden volver a tolerar ciertos alimentos o cierto tipo de alimentación que ya no sea vía oral. Hablamos ya uso de sondas, ¿no? O incluso llegar hasta una parenteral. En estos casos, a veces lo que se hace es evaluar qué tanto está tolerando a nivel oral. Si no se come el 60% de su plato, por decirlo de una manera sencilla, eso te hace candidata a nutrición enteral. Y la nutrición enteral no necesariamente tiene que ser con sonda. Puedes empezar a usar los módulos, tal cual o sea, los licuaditos que venden, y ahí va otro tema. Hay que ver qué suplemento tiene que usar, porque muchos vienen cargadísimos con cosas, ¿no? Entonces hay que ver qué tipo de grasa tiene, qué tipo de carbohidrato, en qué cantidad, para poder incluirlo y cubrir los nutrimentos, ¿no? O sea, y también empezar poco a poco, porque normalmente uno de estos, o sea, como módulos o fórmulas enterales suelen ser muy, 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 muy pesadas. Y si una disautonomía está descontrolada, una activación masitaria está descontrolada, el,
el meter el suplemento puede ocasionar síntomas. Entonces tendríamos este factor confusor de, fue porque me cayó mal por la disautonomía o por la activación masturitaria o porque no me funciona por mi compresión, por la patología de base, ¿no? O sea, lo que se quiere abordar. Entonces, se tiene que saber ahí, ya es mucho de cada caso, es muy, muy específico, pero en general, si cae, es que en algunas compresiones vasculares o en algunas consultantes, algunos toleran mejor los líquidos y otros todo lo contrario. Entonces, si toleran los líquidos, la parte enteral es una muy buena opción, pero si no, alimentos calóricos, normalmente hay algunas barritas que se tendría que buscar exactamente qué barritas y todos, a los componentes siempre se tienen que revisar, o preparaciones muy pequeñitas para poder hacerlas, o sea, que tenga mucho carbohidrato, a lo mejor proteína en polvo, si tolera bien los aminoácidos, se pueden disolver en algún tipo pudín que sea muy chiquito, una porción muy pequeña, pero muy, muy calórica. Entonces, esa es como la cuestión dependiendo de si vas hacia los líquidos o hacia un poco más sólido. Ujú. Aquí nos preguntan varias cosas la misma persona. En primer lugar, ¿qué puede comer o beber para subir la tensión? Y también que tiene estreñimiento bastante importante y que ha probado todo tipo de laxantes y alimentos, también creo que le podría sugerir. Y bueno, y dieta antiinflamatoria para mejorar los dolores. En Ok, a realidad. ver, vale. Primero, ¿qué comer y beber para subir la tensión? Ok, primero, para subir la tensión hay que ver si es solo de disautonomía, los electrolitos son clave, 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 clave. Algo que me he topado mucho en consulta con consultantes españolas es que no hay electrolitos de buena calidad. Entonces, lo que hemos optado por hacer en esos casos es tal cual hacer el propio electrolito. O sea, se compran los compuestos por separado, les indico cuánto les tocaría como por sus porciones y se prepara. Es como te toca disolver en 500 mililitros o en 100 o se hace el cálculo individual y te toca tantos gramos de citrato y así, o sea, y los hacemos porque los componentes por separado sí se pueden encontrar en tiendas o en farmacias. Entonces, eso es lo que hemos optado por hacer en el caso de España. Em, y en el caso pues, de Latinoamérica está el Hidrasor, que está casi en todos los centros de salud, en las farmacias, porque en Latinoamérica todavía es muy común la muerte por deshidratación, entonces estos sueros los da incluso el sector salud gratuitos. Entonces aquí es muy fácil encontrarlos. Pero eso sí es solo por esa autonomía, el electrolito es como el básico. Importante, el electrolito no se toma libre demanda, es por horarios. Eh, y si la tensión baja derivado de una crisis mastocitaria, ahí el electrolito pues sí te va a servir, pero no tanto como si solo fuera disautonomía. Ahí serviría más como ver qué comiste, qué te ocasionó la crisis o qué llevas haciendo a lo mejor varios días, porque el efecto de la histamina es acumulativo. A lo mejor toleras el estímulo un día, pero dos ya no. Entonces hay que evaluar esa parte. De los laxantes. Ok, hay, pues sí, diferentes tipos de laxantes. El que es como el más recomendable, sobre todo para el Ehlers-Danlos vascular, son los que hacen como bulk, o sea, que tal cual hacen que la materia fecal se haga como más, como con más volumen, lleva como agua y hace que se hidrate. Entonces ahí ayuda a esa parte, pero sí, pero el laxante tal cual muchas veces no es la solución. Aquí para manejar el estreñimiento en Ehlers-Danlos es primero ver si no hay algún tipo de alteración de motilidad, o sea, como alguna disinergia, que son tal cual a lo mejor una falta de coordinación entre el esfínter, o sea, los dos esfínteres anales que hay, que uno se relaja cuando está el reflejo de pujo, es bastante común en el Ehlers-Danlos. Entonces, evaluar si no es por ahí. Hacer masaje o liberación visceral. Esto te puede apoyar un osteópata y te puede enseñar a hacerlo. O sea, ya sea que prefieras que te lo hagan o que te enseñe a hacerlo. Yo recomiendo ambas para que aprendas cómo se hace y lo puedas hacer tú diariamente. Utilizar banquitos ergonómicos para evacuar porque, pues si somos como muy pequeños de estatura, los pies quedan como muy colgados en la taza o a lo mejor no quedan en una posición que beneficie. En la posición de la taza
Si no tienes las rodillas como muy arriba pegadas al pecho, el esfínter anal queda como doblado, entonces eso dificulta mucho la evacuación, tiene que quedar recto, tal cual. Entonces, el usar banquito ergonómico ayuda bastante. Y también evaluar por qué hay tanto dolor, ¿no? O sea, si hay mucho dolor intestinal, pues evaluarlo. Y en cuestión de la dieta Antiinflamatorio. antiinflamatoria, ok, aquí, o sea, tal cual hay dietas o protocolos eh, que se venden como antiinflamatorios, ¿no? O sea, pero realmente, ¿qué es una dieta antiinflamatoria? Una dieta antiinflamatoria sí, o sea, evita el exceso de productos refinados y los tipos de azúcares que se deben de consumir, ¿no? O sea, por ejemplo, no es lo mismo tomar glucosa que tomar fructosa en una bebida de electrolitos. La fructosa en exceso sí puede ocasionar tanto la glucosa puede, o sea, como la fructosa, ocasionar una inflamación de bajo grado, pero la fructosa tiene otro tipo de metabolismo que también es menos benéfico. Entonces, es esta parte, pues, antiinflamatoria, yo más bien lo veo como apostarle a la alimentación evolutiva, ¿no? O sea, comer con los ciclos circadianos, porque si tú te vas a cenar muy tarde y te vas a dormir de cuando acabas de cenar, aumenta tu dolor articular. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico necesita estar en ayuno para llevar sus funciones y las funciones se llevan a cabo en la noche. Entonces, si tú comes, tú estás en anabolismos, estás construyendo y el sistema inmune pues se queda sin energía. ¿Y de dónde va a sacar esa energía? Porque necesita glutamina para repararse, pues del músculo. Entonces vas a perder masa muscular, que en el verdad es lo último que quieres hacer, porque entre menos masa muscular hay, más inestabilidad hay. Entonces tienes que cuidar esa parte, cuidar los horarios, comer cuando hay luz. El cuerpo no está diseñado para comer cuando es de noche, o sea, mucho, y el cuerpo definitivamente no está diseñado para comer 5 o 6 veces al día. En personas que se alimentan por vía oral, comer tantas veces al día inflama, tal cual inflama, porque comes, se activa el sistema inmune, sube la glucosa, sube la insulina, se queda mantenida, baja y cuando ya bajó ya te toca comer otra vez y vuelves otra vez y todo el día te la vives así. Eso inflama, eso tal cual inflama. Entonces se tienen que tener horarios mucho más espaciados, ¿no? O sea, si no aguantas o no toleras no hacer colaciones, es porque muy probablemente hay una resistencia a la insulina, una resistencia a la leptina o alguna alteración metabólica que se tiene que tratar porque no deberíamos comer por miedo a evitar un síntoma o porque si no nos vamos a sentir mal. Tenemos que comer cuando tenemos hambre. Entonces, es importante tener eso en cuenta en la cuestión de dolor, que sí influye muchísimo. Esa sí La fue la verdad, última, ¿verdad? ¿eh? Sí fue la Sí, última, sí, por eso. sí. Esta es un poco complicada también, bueno, como todas. Está hablando en personas con discapacidad que tienen problemas para cocinar, para alimentarse y para hacer los horarios y que están solas, que cada persona es la encargada de su alimentación, que cómo podemos hacer para alimentarnos mejor. Con esa limitación de no poder realmente hacer el mismo esfuerzo que otra persona. Esto es muy complicado, muy, muy, muy complicado. Aunque sí, hay cosas para facilitarlo, sí. Por ejemplo, que sí, ok, apostar por la salud evolutiva y todo lo que quieras, y sí, pero no es lo más importante en todos los casos. Aquí, una alimentación evolutiva implica que tienes que cocinar, que tienes que picar alimentos, que tienes que comprar alimentos frescos, cuando a lo mejor ni siquiera puedes salir a comprarlos. Entonces, aquí optar por los empaquetados, por los congelados, por los suplementos proteicos es la solución. Es como de, me siento tan mal que no puedo cocinar algo, pues ya está, un batido de proteína, le echas una leche vegetal, o sea, yo recomiendo una de las que más me gusta es la de coco, pero depende de cada persona, y le echas un plátano, por decir algo, lo licuas y ya tienes por lo menos todos tus nutrimentos. Entonces, sí, lo más fisiológico, lo más recomendable es sentarte a comer, masticar, tomarte el tiempo, pero ¿cómo pasas a eso si no tienes la energía ni siquiera para prepararte, o sea, para hacerlo más básico, ¿no? Entonces aquí es qué prioridades hay, ¿no? O sea, no porque una alimentación saludable se ve muy distinto para cada persona. Entonces, optar por los congelados y todo, o sea, todas estas cuestiones no tiene nada de malo. También para eso está
algunos productos de la industria alimentaria que son benéficos. La mayoría pues tienen muchas cosas que no, pero hay unos que definitivamente son útiles y congeladas las cosas funcionan perfecto, bajan la concentración de histamina. Lo único que habría que evitar son los enlatados, pero eso podría ser bastante pues viable para las personas que tienen mucho tema para la cuestión de cocinar y en general para discapacidad grave. Perdón, estaba hablando sin micro. Nos queda de las últimas que se enviaron por correo una consulta bastante extensa. ¿Ok? Nos comentan también acerca de la dieta y que la dieta FODMAP se recomienda, pero que no se puede llevar mucho tiempo. Y, y que nos dice, teniendo en cuenta que una dieta baja en fructosa es casi lo mismo que una dieta para los enfermos de ERC. ¿Ok? Es posible que muchos de nosotros tengamos una insuficiencia renal crónica y no lo sepamos porque las pruebas estándar no contemplan el bajo peso u otras condiciones musculares. Ok. Que si puedes hablarles un poco de este tema de la dieta Vale. FODMAP y de toda esta Ok. problemática. La dieta FODMAP de repente se puso muy de moda. Es una buena intervención para casos muy específicos porque se da indiscriminadamente. El problema de esto es que normalmente no está bien llevada. La dieta FODMAP no puede ser eterna porque te restringe muchos nutrimentos y entonces sí eleva tu riesgo de desnutrición, ¿no? Aparte, algo que he visto muchísimo en Ehlers-Danlos y en padecimientos relacionados como una activación masturbaria severa es que entre más alimentos quitas, más difícil es reintroducirlos. Y algo que yo considero que es un gran error es la persona a lo mejor tolera 3 alimentos y tiene 3 alimentos seguros y es como de, ah, no, son FODMAP y se los quita. Es como de, nunca quitas lo que la persona tolera, jamás, porque es ilógico. Y si quieres hacer una FODMAP y los 3 alimentos que consumes son FODMAP, claramente no te va a funcionar, ¿no? O sea, entonces, no es una mala intervención, pero se usa indiscriminadamente, no se debe de indicar así como así. Entonces, hay otras opciones antes de optar por este tipo de alimentación tan restrictivo. Además de que Sobre, pues, te puede llevar bastante energía llevarla a cabo porque tienes que estar anotando, registrando que sí, que no, o sea, hay otras opciones. Y lo de la dieta, bueno, baja en fructosa, que es parecida o muy similar a enfermos con ERC. ERC es enfermedad renal crónica. No considero que la mayoría de nosotros tengamos una insuficiencia renal crónica porque tendríamos que usar diálisis. Entonces, o sea, terapia de sustitución renal. Sí se puede, las pruebas estándar y en general en la práctica clínica para personas renales sí consideran el peso y las condiciones musculares. De hecho, es como la base de, ¿no? O sea, porque están tan deshidratados, consideran cada gramo. O sea, de hecho, hasta las fórmulas que utilizan para calcular sus requerimientos son basadas en algo que se llama peso seco, por el cambio hidroelectrolítico tan severo que tienen estas personas que viven con enfermedad renal crónica. Que en Ehlers-Danlos, los disautonomías, ¿se pueden ver parámetros alterados? Sí, por la deshidratación. Puede parecer que hay anemia, los electrolitos están concentrados, a veces incluso la creatinina, todo eso puede estar alterado, pero la mayoría de las veces em, es por degradación de masa muscular, por consumo insuficiente de nutrimentos, por una disautonomía muy descontrolada, porque estuviste en crisis, y se podrían ver de inicio a lo mejor como un estadio muy temprano de enfermedad renal, pero unas analíticas de una persona con enfermedad renal crónica se ven de terror, realmente de terror. Entonces, creo que es importante diferenciarlo, ¿no? O sea, porque al final el sistema nervioso controla la cuestión renal, una gran parte. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. No, aunque haya una alteración renal derivada del sistema nervioso, es distinto a tener enfermedad renal crónica. perdón. También nos pregunta que qué nos puedes decir sobre la no tolerancia de los lácteos y si tiene que ver con los problemas de los mastocitos. Ok.
Los lácteos, ahorita no me acuerdo de cómo se llama la molécula, como el gluten que tiene la sonulina, el lácteo hace exactamente lo mismo con la barrera intestinal, pero con otra molécula. Ahorita si me acuerdo del nombre específico te las digo, y si no, o sea, la checo y se las envío, pero hace exactamente lo mismo con la barrera intestinal, la hace más permeable. Entonces, esto pues incrementa los síntomas, pero incluso muchas veces con muchos consultantes que he acompañado que llegaban con intolerancia a los lácteos, vuelven a consumir lácteos después de restaurar la microbiota intestinal. Entonces, hay personas que sí tienen, o sea, muy distinto, que puede ser alergia a la leche, ¿no? A la proteína de la leche de vaca. Ahí sí. Y también algo que recomiendo es que sea orgánica. Es muy distinto una leche orgánica a una leche, pues, como muy comercial. Sí impacta en la sintomatología y en la inflamación. Entonces, aquí tal cual, la relación que tiene con los mastocitos es el hecho de que si la barrera está permeable, más síntomas de mastocitos vas a tener. Entonces, más susceptible a cualquier alimento va a presentarse. También nos preguntan que qué puede hacer una persona con hiperlaxitud y con anemia desde que nació para encontrar un camino y mejorar. Si hay una anemia tan crónica, hay que buscar por qué hay anemia tan severa. Normalmente las anemias que no remiten son anemias inflamatorias y podría relacionarse con el estrés que induce a nivel sistémico la hiperlaxitud articular. Primero se tiene que saber por qué está la anemia presente antes de suplementar con hierro, porque si es inflamatoria y a lo mejor hay mucho tema alérgico, mastocitario o inmunodeficiencias, ya sea primarias o adquiridas, si tú suplementas con hierro, vas a darle alimento o un festín a las bacterias, a los virus, a todo, y puede que empeores. Entonces hay que saber, ¿no? O sea, cómo identificar este tipo de anemias, o si es ferropénica, si es por vitamina B, o sea, hay muchos tipos de anemias. Entonces hay que ver qué está pasando, o incluso si hay una deshidratación muy severa, se puede imitar una anemia. Entonces hay que saber la causa para tener una solución. Mm, Nos preguntan también, bueno, nos dicen, la dieta baja en histamina es prácticamente imposible de seguir. ¿Es la que conviene a una persona con problemas de mastocito? No siempre. No siempre, la realidad es que no. Una dieta baja en histamina tal cual estricta es para muy pocas personas, muy, muy pocas, porque sí te limita demasiado. E incluso como no hay un estándar de qué es un alimento bajo en histamina, o sea, hay autores que dicen menor a 5 gramos o sea, por 100 gramos. Y hay unos que dicen que menor a 50, o sea, de 5 a 50 es mucho, es demasiado. Entonces, ¿cómo tú defines un alimento bajo en histamina? Pues por la clínica, ¿no? O sea, hay personas que toleran perfecto las fresas, que tienen mucha histamina, y hay personas que no. O sea, hay unas que no toleran la piña, otras que sí, o sea, se tiene que ir buscando qué alimentos son, porque no todos los alimentos con histamina se tienen que eliminar, normalmente son poquitos. Y aparte, si hay un cuadro muy, muy, muy severo, ok, se eliminan todos los alimentos de riesgo y se empieza con diario de alimentos. Y es probable que haya reacción a otros alimentos porque probablemente no solo es la histamina. Entonces puede ser como alergia a polinalimento porque reaccionas a los polifenoles de las frutas, de las verduras, o puede ser que tenga trazas de gluten, de lácteos, o sea, porque puedes reaccionar a eso. Entonces se va viendo esa parte y después este, el chiste siempre es reintroducir los alimentos que se quitan, no vivir para siempre restringido porque es irreal, ¿no? Entonces, también si hay algo que te guste mucho, hay estrategias para que lo puedas volver a comer. Es como, ok, tal vez si vas a comer algo con mucha histamina, tomas una enzima degradadora de histamina antes del consumo y después te tomas un probiótico que degrada histamina para tolerar ese alimento, ¿no? Y aquí es una evaluación muy personal de, ¿vale la pena a lo mejor que me lo comas y me va a dar dolor de cabeza? Sí, porque yo quiero disfrutar el alimento, ¿no? Yo quiero disfrutar eso que me gusta. No me va a dar migraña, no voy a desmayarme ni nada porque tengo mis estrategias del probiótico, de la enzima y demás. Entonces vale la pena que me quede un ligero dolor de cabeza porque voy a disfrutar mi alimento. Entonces hay estrategias para eso. O sea, igual que la dieta FODMAP, no puedes mantener una dieta baja en histamina tanto tiempo porque también compromete el estado de nutrición. Bueno, ya nos decía aquí la socia que es prácticamente imposible de seguir, lo que ya comentaba. Y ya la última de las de casa,
bueno, que si hay algún médico que se interese de verdad por los problemas de alimentación y averigüe las causas de esto que llaman intolerancia. Yo quiero creer que sí. Yo quiero creer que sí, pero muchas veces no, y dan como la alimentación como por, sí, es la alimentación, no importa. O sea, y o sea, es muy importante darle el peso que tiene, ¿no? Que es justo la base, o sea, la base de la medicina integrativa de la PNI es la nutrición, son las estrategias nutricias. Entonces, hay algunos, yo he tenido el placer de encontrarme con uno o dos médicas, porque son médicas, que les interesa la parte de nutrición y que derivan, que trabajan en conjunto, pero la verdad es que es la minoría. Entonces, para eso yo siempre recomiendo mejor buscar a nutriólogo, siempre nutrióloga, nutriólogo, que esté familiarizado con estos síndromes, porque si no, resulta la misma cosa, Ujú. Vale, empezamos ya con las preguntitas del chat. ¿vale? Que ya vi que hay un montón. Sí, sí, estaba ahora dándole para arriba aquí en el cuadrito y casi no llego. Nos preguntan si hay más serotonina cuando hay activación mastocitaria. Entonces los antidepresivos que aumentan los niveles de serotonina, como los ISRS, estarían contraindicados. Aquí es un tema, todo un tema. Sí puedes tener más reacción ante los inhibidores de la recaptación de serotonina, sí, pero sí es muy necesario darlos, además de que es uno de los medicamentos de primera línea para disautonomía y que son muy buenos, son muy efectivos. Se pueden sobrellevar los síntomas. A lo mejor hay algo que se llama síndrome serotoninérgico, que yo he visto bastante seguido en personas con inflamación sistémica, por ejemplo, en el ERDA los he visto casos, en long COVID, en síndrome de, bueno, encefalitis miálgica, se suele presentar una sensibilidad muy extrema a los fármacos y sobre todo hay que cuidarlo de qué otros fármacos ya tomas, porque normalmente si meten un inhibidor de la recaptación de serotonina y hay otro fármaco que interacciona con esto, al momento de que están al mismo tiempo en el sistema, eso te puede causar la sintomatología. A lo mejor un fármaco lo toleras, pero dos ya no. Ujú. Entonces, es con mucha precaución. Esto se tiene que trabajar muy, muy, muy de la mano con un doctor, ¿no? O sea, estos casos yo los trato con una colega y amiga y también Sebra, que para ir muy de la mano con estos casos, ¿no? O sea, cómo manejamos la nutrición, qué vas a meter de medicamento, qué vas a retirar, o sea, y estamos en constante comunicación para ver estos casos, porque una cosita de más le puede desencadenar una crisis. Hay que vigilarlo todo. ¿Sí? ¿Cómo saber si tienes patología autoinmune y el herdarlo y que esa inflamación de bajo grado es por una causa o por otra? Si tienes las dos Ok. cosas, ¿cómo sabes qué es lo que te provoca la inflamación? Todo se retroalimenta. O sea, cómo empieza en Ehlers-Danlos es muy probable, o sea, ya como personas con Ehlers-Danlos tenemos más susceptibilidad a una inflamación de bajo grado. Eso sí, sí es importante mencionarlo. Sí hay más susceptibilidad, pero eso no quiere decir que sea imposible corregirla, ¿no? Muchas de las personas en general viven con inflamación de bajo grado, pero la cuestión en el Erdanlos es el hecho de que no solamente te va a causar todas las alteraciones que le va a causar una persona que no sea una cebra, sino que te va a empeorar lo que ya tienes de base. Entonces, aún más importante corregir esta cuestión. Entonces, si tienes autoinmunidad y el Erdanlos, tus síntomas van a ser más severos en comparación de una persona que a lo mejor solo tiene una u otra. Ujú. Am, ¿Cuáles estrategias de influencia en el sector salud se han desarrollado para que haya una apertura hacia las enfermedades como comorbilidades del herdarlo y el papel de quienes las padecen como voz en el equipo médico? ¿Hay algún ejemplo? En cuestión de programas, o sea, por lo que entiendo de la pregunta, hay algunos programas que quieren ser centrados en la persona o que tienen tal cual este objetivo, pero no se hace. Por ejemplo, el Centro Médico ABC, su política, ese centro está aquí en México, su política es una atención centrada en el paciente, pero no siempre ocurre, porque los médicos no están abiertos, no todos están dispuestos a escuchar a las personas. Entonces, de nada sirve tener un modelo centrado en la persona si el médico no colabora o
por ejemplo, en donde yo hice mi servicio social, yo estuve con una oncogenetista, veía puro cáncer genético, hereditario, y ella es bioticista. Ella fue mi maestra, bueno, mi directora de tesis, y ella hacía perfecto toda esta parte. O sea, yo ahí aprendí, yo lo vi ahí, ¿no? O sea, fue lo tal cual que me llevó a cuestionarme todo este cambio de paradigma. Entonces, todas las pacientes que llegaban ahí recibían una atención, pues, centrada en la persona que no, y no paternalista. O sea, nunca les decían, no vas a hacer esto y esto, no. Se plantean las opciones que hay. Le das todas las estrategias a la persona para que tenga toda la información para decidir. Y la persona decide, porque no es ético decirle, yo opino que sí hagas quimioterapia o que no hagas quimioterapia. No, porque estás sesgando la parte del paciente, ¿no? Obviamente también intervienes cuando se está poniendo en riesgo su vida, su integridad. Pero yo ahí fue donde conocí toda esta parte de los modelos como de salud que hay, ¿no? Pero realmente aquí es un cambio del sistema que tiene que irse llevando poco a poco porque es algo extremadamente arraigado, ¿no? O sea, y así como estos dos ejemplos, uno que medio se lleva, que está ahí sí tal cual instalado, o sea, que todo el hospital debería hacerlo y no lo lleva a cabo, como personas que individualmente en su práctica clínica lo hacen, o incluso, pues, en el papel, o sea, para tener como voz dentro del equipo médico, o sea, les podría contar alguna de mis experiencias, ¿no? O sea, en la que a los médicos no les parece divertido que yo les pregunte cosas, que les diga, no, es que eso no, porque me va a hacer mal, ¿no? O sea, y eso no quiere decir que a lo mejor yo sea, o sea, que yo sea experta, ¿no? O sea, vamos a decir, en neurocirugía, no, no soy experta, pero sé qué intervenciones no se deben hacer en el Erdanlos. Entonces, sí es como de, bueno, pero es que déjame ser el médico, no sé qué, o sea, es como, es que no es eso, o sea, porque si ya estás como yendo a la consulta es porque necesitas la ayuda, ¿no? De alguien que esté especializado en el área, pero eso no te quita a ti voz o voto. Entonces, de nada sirve que tú quieras como participar en tu proceso si te lo imposibilita, ¿no? Y me ha pasado, o sea que yo puedo decir algo, se habla del tratamiento, yo estoy de acuerdo y al final, leyendo mis reportes, me entero que hicieron todo lo contrario, ¿no? O sea, eso tal cual es negligencia médica. Entonces, tiene que ser forzosamente un trabajo en conjunto. De nada sirve querer, pues, ser un paciente experto, una cebra médica, si el sistema o el médico tratante no te lo permite. Mira, varias socias, bueno, te dan las gracias por la charla y en concreto una precisamente diciendo lo mismo que acabas de decir tú, que muchos médicos y más personas que critican su decisión de tratarnos desde un enfoque integrativo, hasta el punto de tener que evitar decirlo. Gracias por colaborar en este sentido. O sea, justo ha venido en el momento en que lo estabas comentando. Sí. Sí, es que es muy difícil, o están muy cerrados a este enfoque integrativo. Es como dicen, ay, ¿eso qué? Que no sé qué. O sea, sí lo tienen como muy de, o sea, eso es como, lo ven como muy de medicina alternativa. Y la medicina alternativa, primero, no tiene nada de malo si se hace responsable informadamente, pero no es totalmente medicina alternativa. O sea, tiene base científica, ¿no? Pero les molesta mucho. Nos preguntan también que si es indicativo de un desorden mastocitario, que el mismo PAN un día te dé reacción y otro día no. Y que si la disautonomía tiene que incluir el problema de la presión sanguínea siempre, porque a ella la tensión le da bien, pero luego tiene una gran desregulación de temperatura, sudoración y etcétera, y otros síntomas de disautonomía. Sí, el mismo pan sí te puede dar un día reacción y otro no. Esto es totalmente mastocitario. De hecho, una de las características para diferenciar una alergia IgE mediada y un desorden mastocitario es que el desorden mastocitario no es constante. Por ejemplo, en una IgE, eres alérgica a la almendra hoy, eres alérgica a la almendra siempre. Pero con la parte mastocitaria no. Eres alérgica a la almendra hoy, mañana no, y pasado mañana tal vez sí, y así te la llevas. Por eso es tan difícil controlarlas. Pero sí, definitivamente puedes hacer alergia a un alimento seguro. Y la La disautonomía. disautonomía, em, no necesariamente. O sea, por ejemplo, puedes, según lo que tiene la pregunta, puedes tener la presión bien. Tus signos vitales están
perfectos, pero te sientes mal. ¿Por qué? Porque al medir, o sea, usar el baumanómetro no mide el flujo de sangre que hay en el cerebro. Entonces, puedes tener poco flujo sanguíneo en ese momento y tener los síntomas como si estuvieras con hipotensión, con hipoglucemia y estás bien, pero sí es directamente por esa falta de presión sanguínea a nivel cerebral. Eso justamente em, es como algo que está intentando investigar, pero todavía no hay como tanta aceptación de utilizar el Doppler transcraneal con protocolo de disautonomía para hacer el diagnóstico en lugar de la mesa inclinada. Porque el Doppler transcraneal te da más datos, te dice si te paras, si pierdes, o sea, flujo sanguíneo, te hipotensas, qué pasa. O sea, aparte de que te da el tipo de disautonomía, te dice si tienes síndrome de hipoperfusión cerebral ortostática. Entonces, es una muy buena opción también para diagnóstico o incluso si ya tienes diagnóstico para evaluar qué pasa y por qué no se den los síntomas y se supone que estás controlada. Entonces, es una muy, muy buena opción. Más complicado de encontrar donde te Ay, pueden sí, ser el sí, sí, problema. sí. Yo sé, yo sé. Nos dicen también, en el caso de dieta vegetariana, ¿la microbiota intestinal se va adaptando con el tiempo a los cambios de alimentación o en el Ehlers-Danlos hay más problemas? Como dice, después de meses con pescado, uy, se me pone esto aquí, no puedo ver el... Ya no carne, dejé también el pescado hace unos 10 días, empezando a compensarlo con semillas y frutos secos. Intestinalmente todavía no me veo estable. Mi esperanza es que mejore un poco. Bueno, es que sí. Ok. La microbiota intestinal cambia todos los días, todo el tiempo que está cambiando. Entonces, sí tenemos una como tendencia a un tipo de microbiota dependiendo de lo que, no solo de lo que comamos, ¿no? Sino también de nuestro estilo de vida en general, a qué químicos nos exponemos, con qué nos lavamos el cabello, o sea, qué productos de higiene personal utilizamos. Pero en este caso, sí te podría, o sea, sí se podría adaptar, pero es importante ver la preparación de las semillas, cómo están consumiendo los frutos secos y por qué están causando alteraciones. Porque la cuestión con todas las semillas es que en la recubierta tienen antinutrientes y en Ehlers-Danlos puede ser todavía como más sensible. O sea, a lo mejor en una persona sin Ehlers-Danlos a largo plazo ya se ve como alteraciones, pero en Ehlers-Danlos la reacción va a ser muy rápida. Entonces hay que preparar los alimentos. Todas las semillas siempre, siempre, siempre son tostadas, siempre. No se deben de comer de otra forma porque si no los antinutrientes están ahí, o sea, y entran directo al organismo. Y también ver qué otro tipo de alimentos está consumiendo, si las verduras que está consumiendo no son altas en histamina, la cantidad de fibra que hay, a lo mejor puede ser muchísima fibra, hay que compensar también esa parte. O sea, tiene que ver exactamente por qué está pasando, mm, porque sí hay que tener más cuidados en la transición a una dieta vegetariana o vegana en estos padecimientos, sino si hay como efectos adversos. Y bueno, te dan las gracias por compartir todo el conocimiento y qué alimentos favorecen a regular o estabilizar en términos de autonomía. ¿El colágeno puede ser desfavorable en algunos casos? No hay un alimento como tal que regule. Eh, es la combinación de muchos factores. Si queremos hablar como de algún alimento, yo hablaría de nutrimento y hablaría del sodio, que sí es muy, muy importante, pero no hay algo así como de específico de si comes tal, vas a estar mejor. Eso, no, o sea, eso depende mucho de cada persona. Y el colágeno, bueno, primero que nada, no funciona, no nos da algo extra a las personas con Ehlers-Danlos a nivel de tal cual de colágeno. No nos funciona. Y sí puede ser desfavorable, sobre todo si tienes disbiosis intestinal, si tienes alteración mastocitaria, porque esos colágenos normalmente vienen que el colorante, que el saborizante, que, o sea, traen 8000 cosas que no son benéficas. Además, puede también estar contaminado con gluten y viene muy hidrolizado. O sea, si se toma el colágeno con
la finalidad de aumentar la ingesta de proteína, yo optaría por otro tipo de proteína. Pero si es alguien que está muy sensible del intestino y te echas un shot de colágeno, a lo mejor te da diarrea, a lo mejor te da alergia, te puede bajar la presión, sí puede suceder. Entonces hay personas en las que específicamente hay que tener más cuidado. La siguiente pues va en relación a intentar eso, pues llevarle documentación o informar al profesional médico sobre el Ehlers-Danlos. Cuando esa persona piensa que sí que controla el tema y qué fuentes serían más fiables sobre estudios y todo ese tipo de cosas para poder llevarle en ese caso que no exista ese conflicto. Es bien difícil, pero sí lo aconsejo completamente. O sea, sí, completamente aconsejo llevar artículos, llevar las cosas. Yo lo hice. El cirujano que me operó de médula anclada no conocía la médula anclada en el Ehlers-Danlos y me dijo que no, que no, que no. O sea, yo le dije, no, es que sí. Y me dijo, bueno, mándame los artículos, dámelos. Bueno, leyó los artículos, me dijo, sí, tenías razón, es cierto, y me operó, me fue muy bien. Entonces, la verdad es que sí tienes que insistir, no tendríamos por qué estar insistiendo, pero tampoco tiene nada de malo. O sea, es muy grato encontrarse con alguien que escucha, que quiere saber, que investiga. Entonces, yo siempre, o sea, soy partidaria de que sí, lleva los artículos, lleva incluso algo que sirve mucho más. También es llevar como presentaciones. Yo utilicé de Petra Kigu para lo de la médula anclada, llevé como lo que hacía, también artículos como ya más científicos y yo le mandé todo. Y me dijo, vi el video que me mandaste, o sea, sí, en videos y en presentaciones también creo que es bastante viable, porque ahí también ya vienen los artículos citados en sus presentaciones. Qué bueno Entonces, qué bueno que tuvo interés. sí, Y claro, aquí preguntan qué fuente sería más fiable, pero es eso lo que acabas de decir, los artículos y depende de cada mm, sí, de yo hombro o lo que sea, pues sí, siempre opto por artículos que sean de personas que están muy, 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 muy familiarizadas, muy, porque es muy distinto el enfoque de una persona o un profesional de la salud que ha visto un par de casos a uno que se dedica a eso. Entonces, siempre, siempre buscar ahí. Yo recomiendo, por ejemplo, buscar en sitios o asociaciones que son hechas por pacientes para pacientes, porque siempre hay mucha información y también está la vivencia de la persona. Entonces, es importante que sean de ahí, no solamente agarrar como de NCBI o cosas así, ya como todos los artículos científicos, sino ver también qué hay al respecto, meterte a grupos de apoyo y buscar ahí también, porque las mismas personas tienen artículos muy padres o que no encuentras como tan fácilmente y que te pueden ayudar. perdón, nos queda ya muy poquito tiempo, Sí, pero vamos a ver si nos da tiempo unas cuentitas más. ¿Qué tomar para la permeabilidad intestinal? depende mucho, pero lo primero son probióticos, depende del tipo de probiótico, hay que ver que no fermente o haga más histamina, pero se tiene que ver de dónde viene la permeabilidad intestinal antes de dar cualquier cosa. Viene otra relacionada. ¿Qué va primero, la hiperpermeabilidad intestinal o la activación mastocitaria? Y si es la primera, como he entendido, ¿qué la provoca? Primero va la permeabilidad intestinal, pero una barrera abierta es una barrera, o sea, abre tal cual la puerta a la inflamación. Entonces, siempre, o si ya tienes el diagnóstico de base y tienes, o sea, tal cual activación ocitaria y aparte hay un factor que te hace más permeable el intestino, vas a empeorar los síntomas. O si no lo tenías todavía expresado, se te puede expresar. ¿Qué papel juega la disfunción mitocondrial? Es un síntoma muy común como la fatiga y el cansancio relacionado con el Ehlers-Danlos. Es un tema enorme. Que nos quedan 5 Sí, minutos. sí, sí. Este es un tema muy, 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 muy grande. O sea, de manera muy general sí tiene un papel importante. Hay suplementaciones para ayudar a la disfunción mitocondrial, pero sobre todo cambios en el estilo de vida. Y sí afectan muchísimo en el cansancio y en la fatiga. Sobre todo también está muy relacionado con la encefalitis miálgica. Y hay que diferenciar si disfunción mitocondrial a una enfermedad mitocondrial, porque es distinto. Pero sí hay cosas a nivel nutricio que se pueden hacer.
Y te dan las gracias por ser activista en desbancar el enfoque paternalista de la Gracias. medicina y el enfoque capacitista de la sociedad. Un abrazo. ¿Puedes decirnos algo sobre la cetosis? ¿Por qué hay gente que entra en cetosis en pocas horas? ¿Puede revertirse? Gracias. Sí, de hecho, todos deberíamos entrar en cetosis en algún momento del día. Es fisiológico, porque como no tenemos que estar comiendo todo el día, todo el tiempo, el cuerpo tiene que tener la capacidad de usar otros sustratos como energía. Y eso es la grasa, y la grasa hace cetonas. Entonces, tenemos que entrar en cetosis para estar saludables, porque eso quiere decir que podemos utilizar otros sustratos, no dependemos de glucosa, no hay resistencia de insulina, el sistema nervioso está feliz. Entonces, todos debemos de entrar en cetosis. Cuando se induce la cetosis, específicamente, eso es otro tema de dieta cetogénica que es enorme. Yo no lo recomiendo en general, pero que alguien entre muy rápido en cetosis también puede hablar de algún compromiso metabólico por alguna patología de base que ya tenga. No es normal entrar como en una cetosis tan rápido o muy severa, y sí se puede revertir. Es totalmente reversible, a menos que, incluso cuando ya es como nivel hospitalario una cetosis, como en personas con diabetes, sí se puede revertir, pero es muy peligrosa. Ujú. Aquí comentan que nunca bueno, que le han tomado la atención de forma normal, pero nunca le han hecho el test mesovasculante. Ah, que sí da diferente. Y que a veces ve como negro, que se marea, que sí eso puede ser por disautonomía, que sí debe decirse los médicos. Mm, ok. Puede que no sea necesario hacer la mesa inclinada, la verdad es que es un estudio horroroso, bueno, yo lo detesto. A veces, o sea, ya no se hace para hacer el diagnóstico porque por clínica se puede hacer. Se hace a lo mejor cuando no se detecta bien o hay hipertensiones o sea, es como muy inestable, pero no necesariamente hay que hacerla. Si es constante esto de ver negro, que hay mucho mareo, calor y demás, sí puede ser de la disautonomía, pero también hay que ver si no hay otra cosa de por medio que lo puede estar exacerbando, porque Vale. la parte mastitaria también ocasiona esos mismos síntomas. Vale, me dan las gracias, gente que se tiene que ir antes de tiempo. Dice, debo tomar batidos hiperproteicos por problemas en el esófago. Son sin lactosa, pero sí de leche. Otra opción es la soja. Creo que ambos son regular. ¿Alguna alternativa? A mí no me gustan mucho los suplementos de soya en general, porque a nivel hormonal sí pueden tener efectos adversos a corto plazo, sobre todo en mujeres. Entonces, yo recomendaría así como los de leche, los de suero de leche o los de chícharo, de proteína de chícharo. Son bastante buenos también y a veces no caen tan pesados en comparación con un suero de leche. Creo que esa sería una muy buena alternativa. Creo que sí, acabamos todas las Perdón, sí, preguntas. sí, ya acabamos y dice, mil gracias, todas las dudas despejadas, mi admiración hacia ti, eres todo un referente, un abrazo. Muchas Yo, gracias. yo creo que sí, ya acabamos y ya acabamos el tiempo justo, estamos ahí en el tiempo. Muchísimas gracias por haber compartido todo este conocimiento y todo este rato con nosotras. Había mucha expectación, teníamos muchas ganas de tener este ratito contigo y bueno, ha superado las expectativas, yo creo que está todo el mundo encantado, has sido súper amable, has respondido todas las cuestiones y de verdad que te lo agradecemos mucho y esperamos verte pronto y también quiero agradecer a las socias por todas sus aportaciones, por todas sus preguntas que hacen que conozcamos muchas más cosas y se complete un poco también todo lo que nos llevamos hoy. Muchas gracias, de verdad. Y eso, esperamos verte pronto. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. La verdad, tenía muchas ganas de esta colaboración y espero que sea la primera de muchas. Y muchas gracias a todos por Exacto. conectarse.